Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Estas son las primeras 3 líneas del libro que vamos a ver el día de hoy. Un libro muy representativo para todo un país. Un libro que se lo dieron a uno de los escritores más recordados de toda Latinoamérica. Y cuando se lo dieron le dijeron, mire para que aprenda. Me dio un poco de risa al ver esta anécdota escrita o esta memoria escrita. Así que hoy pues prepárense porque vamos a hacer un video dedicado a la obra de Juan Rulfo, el gran y extraño Pedro Páramo. Esta va a ser una novela que se publicó por primera vez en 1955 y el tiempo, el año donde sale parece bastante curioso para el mundo de la literatura porque sale en un lugar donde pareciera que se termina o da fin a lo que se conoce como las novelas revolucionarias y empieza otro movimiento que al final se conocería como el boom latinoamericano. Este movimiento que fue liderado por muchos escritores latinoamericanos que dieron conocer sus obras al mundo o especialmente en Europa, que pues maravilló a muchos de nosotros. Juan Preciado es el personaje que va a liderar o nos va a relatar esta historia como tal, que tendría por descubrir el personaje que le da el nombre al título. Este va a ser un personaje que le va a prometer a su madre en su lecho de muerte, como leímos al inicio, de que pues va a conocer a Pedro Páramo y pues va a ir al lugar de Comala para conocerle y pues para darle a entender sus razones y más que nada buscar la explicación del por qué los ha abandonado. Este personaje menciona también bastante al inicio que no estaba como que muy convencido de hacerlo o no quería hacerlo o ya lo había olvidado en un momento, pero te empieza a tener ciertos sueños o ciertas ilusiones que lo hacen al fin y al cabo pues marcharse a este lugar. Nomás llegando en los caminos cercanos a Comala se encuentra con un personaje bastante curioso que lo empieza de cierta forma a preparar para lo que va a encontrar. Le dice que Comala, si bien en su tiempo fue un pueblo bastante próspero, hoy en día no se parece nada al Comala que muy probablemente existía en la memoria de su madre y la narrativa que a él le han compartido. Durante todo este tiempo han habido muchas personas que han abandonado Comala, que han dejado pues incluso sus casas y sus pertenencias en la misma y que simplemente unas personas pocas existen en aquel lugar que pues se niegan a dejar Comala como su hogar y que pues simplemente aquella comunidad ya es bastante apagada a lo que solía ser antes. Antes de que este personaje salga de cuadro nos dice que tenemos que ir en búsqueda de doña Eduvides, algo parecido, espero ponerlo por acá, que es la única persona del pueblo que nos podría ayudar a conseguir dónde quedarnos, de que pues no hay casi nada pues en este pueblo. Vamos naturalmente con ella y al encontrarla nos damos cuenta que ella ya nos estaba esperando y la explicación que nos da es que la madre de nuestro protagonista le dice que va a llegar y que lo estaba esperando, que ya está tarde y por qué todo el asunto, reservándose totalmente del por qué sabía ella. Y esto pues lo veíamos un poquito y ahora es doña Eduvides quien toma la narrativa de esta historia y nos cuenta que conoce bastante bien a Pedro Páramo. Pedro Páramo es un propietario de tierras en aquel lugar que su comportamiento no es precisamente el mejor de todos. Sucede que en muchas historias que lo ponen, digámoslo así, como un bárbaro, un abusivo de poder. Hay muchas cosas que pues, te da el poder a que pues vengas y corrompas a otras personas y que no es precisamente la persona más honorable de aquel lugar. También le da a conocer que Juan Preciado tiene varios hermanos o ha tenido varios hermanos, entre el más digamos famosillo Miguel Páramo, que nos cuenta el fatídico día donde pues Miguel Páramo con su caballo tiene un accidente y se llega a visitar Eduvides, no sabiendo
creyendo que ya está muerto y como que es una especie de ente quien va a visitarla y ella le avisa que ya ha fallecido y que tiene que partir a mejor vida. Una historia un poco difusa, por así decirlo. Y por supuesto es ahí donde Juan Preciado se va a dar cuenta de que incluso este personaje es un ánima en pena, es alguien que no está vivo y que prácticamente en todo el pueblo va a haber una vibra bastante específica de que es real, que no, que es espanto, que pertenece a este mundo o cual no. Justamente también se van a empezar a contar de una forma no cronológica historias del pasado, historias que vivió Pedro Páramo, del por qué dejó a su madre, del por qué pues él fue olvidado por muchos años, porque estas tierras fueron prósperas y ahora pues no queda más que polvo en estas mismas, muchos recuerdos y un lugar donde pareciera ser que todas las noches los espíritus se apoderan de estos lugares, que se niegan a abandonarlo y que forman una realidad bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Cuando llegamos ya al último tercio de la novela también vamos a tener ciertas referencias a lo que fue el movimiento de revolución de México. Pues no dictado directamente así o no dicho con estas palabras, pero pues tengo entendido que se sobreentiende y es más que evidente que es así. En este caso pues es un grupo de revolucionarios que va en búsqueda de Pedro Páramo para pues aplicarle la misma justicia que existía en ese momento de los señores que tenían muchas tierras en contra pues de la fuerza laboral de ese entonces. Pero bastante inteligente, un personaje bastante complejo, les dice que no hay por qué hacer esto si él les puede ayudar, así que les da dinero, les da hombres y simplemente él queda siempre a cargo de su propiedad y pues que no tienen digamos como consecuencias directamente. También hay otro personaje al cual él ama con muchísimo cariño, al cual tiene que cuidar hasta su lecho de muerte y pues hace ahí una revolución bastante grande que créanme, a veces sí quiere ganas, a veces quiere toda tu concentración seguir a pues lo que Rulfo quiso decir. Acá tenemos que hacer un paréntesis bastante grande porque tengo que comentarles que después de haber leído este libro pues fui a ver en varios sitios web que decían sobre esta obra y un punto que me llegó bastante la atención es una que dice de que muy probablemente este libro Juan Rulfo lo habría escrito de una forma no digamos lineal, que escribía unas pues párrafos nada más y que muy seguramente no en días seguidos, sino que pues alejados como tal, y que todos estos párrafos, todas estas ideas, todas estas historias como conectadas en cierto momento hacen a la historia, que por supuesto en cierto momento se buscó diseccionar también estos párrafos, es decir, quitarlos y ponerlos en una línea narrativa mucho más específica para entender mucho más su mensaje, pero esto tampoco se logra cumplir a un 100% de que la línea narrativa pues no llega a iniciar y a cerrarse pues en el mejor o en una línea recta como tal, que es bastante confuso, porque podemos calificar que este libro está descrito o narrado con el género realismo mágico. Realmente no sé si para esta historia se considera como tal o posiblemente va a existir en unos cuantos años después de la publicación, pero el hecho de que no sabemos en qué tiempo estamos, si estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, estamos en el mundo de los vivos, estamos en el mundo de los espíritus, estamos hablando de un sueño que alguien tuvo, es algo bastante confuso y como les digo, quiere ganas seguirle el paso a este tipo de lecturas. Pero pues a pesar de todo esto, por supuesto el tiempo le ha dado su lugar a este libro. Hoy en día es recordado como uno de los libros más importantes para todo México, que tendría que estar pues entiendo yo en un top 10 de los mejores de toda su historia, y que pues yo me siento bastante afortunado de haberlo terminado y de haberles relatado digamos como que estas impresiones que a mí me han dejado. Llega uno de los momentos que me ponen un poco en jaque porque pues me gusta dar una calificación de 1 a 10 a los libros que leo y pues no siempre termina siendo el mejor, no soy muy bueno como que para esta parte, pero pues sobra decir que la historia para mí
o este libro tiene una calificación de 9, y por supuesto buscaría explicar mis razones al respecto. Uno de los puntos que suma muchísimo para que yo disfrute bastante este libro es la introducción hecha en esta versión por Gabriel García Márquez. Él menciona que cuando le dieron este libro a conocer, cuando le pidieron que lo leyera, le dijeron: mire y tome para que aprenda, para que tome referencias y como para que mire cómo se escribe de verdad, y es algo que incluso me causó un poco de risa. Pero por supuesto, después de analizar el legado o la historia de 100 años de soledad, que tendría que ser la historia más famosa escrita por Gabriel García Márquez, se nota muchísimo la influencia que tomó pues muy seguramente de este libro, el tema de pues combinar espíritus con temas de acá, mezclar un tanto la religión y muchas cosas en específico. Después es un libro que se le tiene pues muchísimo cariño. Antes de leer esta historia vi en varios pues TikToks o material de YouTube que ponían a este libro como posiblemente el mejor de México. Por supuesto, conozco un poco de esta cultura nada más. En el tema de literatura casi nada. Entiendo que podrían haber millones de libros escritos por mexicanos, y decir esto pues realmente tal vez es algo que no se debería, pero considero que sí, es algo que debería estar mínimo en un top 10, dado caso que habla de problemáticas que se vivieron en este país, como la Revolución Mexicana, un punto que está muy ligado a todos los días, el tema de la religión y pues el tema de que tiene México de tratar a los muertos. Este aspecto de que ellos realmente nunca se van de este mundo, de que siempre regresan de alguna manera y siempre tratan de comunicarse contigo y que nunca hay que olvidarlos, es un tema que se maneja muy bien en esta narrativa, y podemos decir que representa muy bien a un país como lo puede ser pues el tema mexicano. La única razón por la cual entiendo yo que no quiero darle un 10 absoluto, rotundo y como tal, es que estos libros pareciera ser que los leas 2, 10 veces o inclusive 20 veces, nunca terminas por entenderlos a un 100%. Es uno de esos libros que los utilizan más que nada para estudiarlos y compararlos y hacer mil cosas, como les digo, debido a que te dejan muchas preguntas, te dejan más preguntas que respuestas, y como que manejar todo directamente a una interpretación, pues al final sí le sirve al libro porque está presente hasta el día de hoy. Estamos hablando de 70, casi 80 años de su primera presentación, y es un libro que sigue muy vigente, porque a mí me costó un poco conseguirlo, y créame, pero el hecho de que pues nunca sabremos exactamente qué era lo que estaba, pues frustra un poco, y pues tal vez no puedo darle un 10, y pues por más que me esfuerce muy probablemente nunca llegaré a entender totalmente lo que está en este libro, comenzando un poco con el final. Hay muchas interpretaciones del final, tienes la propia, pero como que no llega a entenderse a un 100%. Y bueno, este ha sido, digamos, la reseña que yo puedo hacer de este libro. Es un libro que es bastante corto, pero yo llegué a aprender bastante, me llegué a envolver muchísimo en este mundo, estos detalles que envuelven a Pedro Páramo. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor dejen un comentario de qué entienden ustedes sobre el final. Dejen su like y suscríbanse, que pues estamos bastante cerca de 1000 suscriptores del canal, y pues no quedo más que agradecerles su atención y su tiempo. De mi parte será en otra ocasión. Muchísimas gracias. Bye.